les decía que bien, esta es la segunda parte de la sesión. La intención aquí es que ustedes conozcan entonces un poquito de cómo se trabaja con DAX, ¿sí? Y vamos entonces a hablar de la primera parte. Yo hablé de esto ya la vez pasada, así que voy a hacer un recap rápido. Estamos en el contexto ya hace rato. La primera parte de la presentación de hoy fue entonces José Luis hablando de la parte de Transactional Databases con Transact SQL, ¿no? O sea, vimos toda la parte de Transact y todas las funciones nuevas de SQL Server para, bueno, muchas de las funciones nuevas. Entonces, ahora estamos en otro lado. Dentro de SQL Server está también Analysis Services y a partir del 2012 entonces viene Analysis Services que se llama el Tabular Mode o modo tabular. El modo tabular de Analysis Services es el papá, digamos, la versión Enterprise o corporativa de lo que viene a ser Power Pivot, si han escuchado. Power Pivot entonces es una propuesta nueva de Microsoft también que viene hace algunos años, cada vez toma más fuerza. Incluso estaba leyendo unos artículos hace unos días que dicen que Power Pivot se va a convertir en el nuevo Access, ¿no? Si entienden la analogía, Access es muy usado en las compañías por usuarios de negocio que hacen aplicaciones sorprendentes ahí. Y entonces Power Pivot como que se le está dando ese uso en los usuarios de negocio, porque es tan simple relativamente hablando o familiar para el usuario, porque empieza en Excel, Power Pivot. Pero lo interesante de todo esto es que si bien esta diapositiva dice entonces, con Analysis Services 2012 es que ya tenemos 3 versiones de la parte analítica. En este caso tenemos la parte de Personal BI, que sería todo lo que llamamos Power Pivot, que está dentro de Excel, 2010 en adelante. Y es un add-in de Excel, ¿no? Si ya tienen Excel, pues se hace la descarga simplemente del add-in y lo pueden usar. Ya en la versión 2013, que acaba de salir hace algunas semanas, ya Power Pivot ya no es un add-in que hay que descargar, sino está dentro. Simplemente hay que habilitarlo. Y viene a ser un tab más. Como ven, la idea es que todo lo que pueda hacer el usuario en su versión del desktop de Excel 2010 o 2013 con Power Pivot, luego puede escalar y puede moverse, porque de repente yo lo estaba usando en mi desktop, pero luego quiero compartirlo con mi departamento, mi área de trabajo. Entonces viene el segundo nivel, que yo podría estar compartiendo este mismo Power Pivot con toda una lógica analítica a un portal de SharePoint, ¿sí? Que entonces me permite colaborar. Ya no tengo la hoja de Excel guardada en mi desktop, sino la compartimos a través del browser, que está totalmente web-based, y yo puedo hacer mucho de Business Intelligence con este modelo de Power Pivot que ahora está en SharePoint. Entonces la idea es que yo voy haciendo de repente un análisis que primero evoluciona, empieza en mi desktop, pero lo puedo ir expandiendo y lo puedo ir reutilizando. Y por último está el Corporate BI, que se llama, que es la capacidad de reusar toda esa misma lógica y importarla ya en un modo de servidor. O sea, ya no está en un desktop, ya no está en un servidor de SharePoint, sino está en un servidor formal de Analysis Services. Y entonces yo puedo importar toda esa lógica que venía ya trabajando. Y esto ahora tiene mucho valor porque en las versiones anteriores no había la capacidad, solo existía el Corporate BI, ¿no? Análisis Services de modo corporativo. Si el usuario hacía algo en su máquina, y muchos de los usuarios de negocios sabían mucho de jugar con Excel y hacían muchas cosas, pero eso yo no lo podía reusar para nada en un modo servidor. Entonces, esta es la presentación de Microsoft que dice, mira, nosotros vamos a ir desde el Personal BI hasta un Corporate BI. ¿Okay? Entonces DAX viene a ser el lenguaje que se usa, el lenguaje de expresiones y de consulta que se usa para crear fórmulas más avanzadas de lo que Power Pivot o el modelo tabular por defecto provee. ¿Sí? Normalmente yo tengo los wizards como siempre, creo drag and drop, creo varias cositas, pero ya cuando quiero hacer alguna fórmula un poco más sofisticada, entonces requiero usar DAX. Está el nombre por ahí, es... ¿quién se acuerda qué significa DAX? Gracias, Data Analysis Expression. Entonces DAX viene a ser el corazón de esto. Y entonces aquí tiene algunas características básicas. Lo interesante de DAX, la propuesta de Microsoft igual fue, miren, vamos a hacer un lenguaje que se parezca mucho a lo que ya el usuario hace en Excel. El usuario en Excel usa fórmulas de Excel y entonces DAX se parece mucho en sintaxis a Excel, aunque es totalmente distinto. ¿Okay? Pero la idea es utilizar ese conocimiento que se tiene y que la curva de aprendizaje no sea tan complicada. Entonces, solamente para poner en contexto completo, porque Analysis Service 2012 tiene 2 sabores, decíamos, y tiene la parte multidimensional, que esta es la que ya existía desde el 2000, yo creo, Analysis Services 2000, que era modo multidimensional y usaba el lenguaje MDX, ¿sí? Lo que es Transact SQL para el modelo relacional,
MDX sería para Analysis Services en modo multidimensional. Y esta es la parte nueva que aparece en 2012, que es el modo tabular de Analysis Services. Y entonces toda la programación sería con DAX. Y como ven aquí, yo expando, yo puedo usar esto en los 3 niveles de BI. Y recuerden también que no lo estoy mencionando, estoy pasando varias cosas por encimita, pero la Analysis Services, la parte de Power Pivot, es la base para que si ustedes en su organización pues quieren habilitar Business Intelligence de una manera masiva, ¿no? Porque tenemos muchos usuarios, las licencias de repente de determinados productos son caros, pues, y esto empieza a hacerlo mucho más simple, mucho más asequible. Y yo lo que voy a crear con estos modelos de análisis services, creo un modelo de datos, ¿sí? Que sea consumible por un usuario final, no por gente de IT normalmente, por un usuario final, y después yo creo distintas visualizaciones sobre estos modelos. Mapas, reportes tabulares, charts, todo tipo de reportes sobre este modelo que entonces está en Analysis Services, en DAX o en Power Pivot. ¿Ok? Si tienen preguntas, por favor, la hacen, confianza. Y entonces, hay varias capacidades, no voy a ir en todos, decíamos, pero los ejemplos que vamos a hacer de DAX se basan en un modelo que está público en internet. Se puede descargar esta base de datos de ejemplo que es Contoso. Buscan por ahí en su buscador favorito. Descargan la data y entonces se importa todo eso. Ok, entonces, solamente rápido para hacer el recap de eso. Yo tengo aquí en mi máquina Excel 2013, que es para efectos de DAX y de Power Pivot bastante similar gráficamente a la versión 2010, o sea que en verdad que todo lo que ven aquí lo van a usar en 2010, no hay problema de eso. Pero para las personas nuevas que no lo habían visto, y como siempre, déjenme habilitar Summit. ¿Dónde está Summit? Ok, eso era. ¿No? Decíamos que entonces aquí en Excel se habilita un nuevo ribbon que es Power Pivot. Y a partir de ahí, en ese ribbon nuevo, yo tengo varias opciones. Ok. Tengo un pequeño problema. Ok. Bien, entonces en Power Pivot, en la ventanita de Power Pivot, ustedes le dan clic aquí a Manage. Esto es rápido aquí. Yo le doy a ese botón y lo primero que necesito para crear un nuevo modelo de Power Pivot, y luego que puede ser un Analysis Services, en realidad yo puedo empezar haciéndolo en Analysis Services o lo puedo hacer ya en mi Excel. Como yo me siento cómodo, incluso yo de IT, puedo trabajarlo todo el prototipo completo en Excel con Power Pivot y luego importarlo en mi servidor de Analysis Services. Eso es lo interesante. No tengo que tener instalado Visual Studio desde el saque para poder usar Analysis Service y todo eso. Puedo hacerlo desde Excel y luego importo mi modelo y llevo al servidor. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo abrí la ventanita de Power Pivot. Claro, y aquí ya en este Power Pivot yo ya tengo los datos de Contoso cargados o importados. Y es bastante sencillo, pero no lo voy a hacer ahora. Pero aquí ustedes van a ver un botoncito que dice entonces importar datos desde la fuente que ustedes elijan. Y aquí visualicen su compañía o esto y pueden tener todo tipo de fuentes de datos, no solamente las de Microsoft, sino hay driver para Oracle, Teradata, Sybase, Informix, IBM, DB2, OnlyDB Provider, DBC Provider, Analysis Services en modo multidimensional o otro Analysis Services, y pues potencialmente todos los formatos, incluyendo Excel, Flat Files, Feeds, Data Market, que es algo bien interesante, que es servicio de datos que está en el Internet. O sea, la idea de esto también es habilitar de que yo pueda comenzar a mezclar distintas fuentes de datos, no solamente las internas que ya están en la base de datos de la compañía, sino incluso yo puedo mezclar datos del Internet. Y traigo un feed de Data Market para traer información del censo, traigo otra data de finanzas, data de criminalidad que está en el Internet, lo creo dentro de mi modelo de Power Pivot. Y todo esto es read-only, recuerden. Esto es para consumir información. Y entonces en un proceso más adelante, una vez que yo ya construya, cuando yo ya esté en el día a día, yo refresco estos modelos. Simplemente que hace que refresque la data. Refresca la data y todo ya está construido. Los reportes muestran la nueva data. ¿Okay? Entonces ese es el esquema. Power Pivot, entonces yo ya importé la data. Si se fijan aquí, el modo tabular se llama así porque realmente ustedes, si se llega a ver abajo, que no creo que todos lo lleguen a ver, pero en la parte de abajo está como si fuese Excel, que son las tablitas. Ahí de repente se ve.
¿Correcto? Entonces aquí yo he importado tablas de una sola base de datos para este ejemplo, para hacerlo sencillo. Están tablas de esta base de datos con todos, son una tabla de fechas, una tabla de canales, channel, product, sales, store, categoría de producto y products category, ¿ok? Como les decía, en este caso solo es de una fuente de datos, pueden ser de múltiples fuentes de datos. Para Power Pivot esto también es importante, o para Analysis Services no es necesario que exista un data warehouse relacional, ¿sí? Porque es un tema y es un debate filosófico. Power Pivot o Analysis Services tienen la capacidad de irse inclusive directamente a los sistemas transaccionales si ustedes quisieran, importan todo esto y estos modelos se guardan separado del transaccional. Una vez que ya extrajo la data, ya no necesitas la conexión, o sea que no están impactando su sistema fuente, y a partir de ahí entonces el usuario va a hacer todas las consultas. Entonces, aquí tengo varias tablas aquí. Esta ventanita de Power Pivot tiene un modo, si le damos clic a la vista de diagrama, entonces van a ver un diagrama bastante parecido a un diagrama de entidad-relación, con las tablas reflejadas aquí. Si ven aquí, o sea, eso es lo que he importado. Entonces probablemente los que trabajamos con tablas y esto nos es más cómodo verlo así, y yo puedo, como ven ahí, hay crear relaciones también entre tablas. Hay algunas limitaciones como qué tipo de relaciones, pero el one to many es lo usual, eso está ahí. Many to many es lo que no está soportado aún, pero hay varias formas de hacer un workaround si en caso tienen una situación así con DAX, ¿okay? Entonces este es mi modelo. Como ven, aquí están las ventas, están una tabla de fechas, canal, producto, y aquí está lo que llaman Snowflake en el mundo del Data Warehouse, ¿no? Tengo un Snowflake porque aquí tengo producto y aquí tengo subcategoría de productos y tengo categoría de producto. ¿Okay? Eso es todo lo que tenemos en la data. ¿Alguna pregunta general de cómo crear los modelos? Ok, entonces, ya tenemos nuestros modelos de datos. Espérenme. Sí. Los papeles que repartí son las evaluaciones de hoy. Sé que son dos y que es un poquito redundante, pero una para Microsoft y otra para nosotros. Te le puedo agradecer si nos pueden dar su opinión para seguir mejorando. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces ya vimos el concepto básico del modelo. Como lo dije, no lo hicimos, ya estaba hecho, y ahora vamos a hacer DAX. Fíjense, y hay conceptos importantes en DAX que hay que tenerlo siempre en claro, y ya lo hemos hablado un poquito la semana pasada también. Hay el concepto de columnas calculadas versus measures o functions, que le llaman ahora en Excel 2013 o en Tabular Mode. Las columnas calculadas, ok, Power Pivot, Tabular Mode, todo este modelo tabular funciona en memoria. ¿Qué quiere decir? Que toda la ejecución ya no es del disco como Analysis Services tradicional, que va al disco a buscar el dato que buscamos, o va al cache si existen cache, y si no existen cache va al disco. Tabular Mode y Power Pivot siempre trabajan en memoria, y ahí radica la alta velocidad de estos modelos. O sea que si yo tengo y la otra parte impresionante es que el mecanismo de compresión es bastante alto. Digamos, lo que dice la definición del producto es que por lo menos tiene un 10x de compresión. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen una base de datos relacional de 100 megabytes, probablemente su modelo tabular ocupe 10 megabytes, ¿no? Y entonces, esos 10 megabytes se van a ir a memoria, ¿sí? Por eso requiere que su servidor o su desktop o lo que estén corriendo necesite una buena cantidad de memoria, depende de la cantidad de datos que tengan. Pero a partir de ahí, una vez que todos los datos están en memoria, las búsquedas son bastante rápidas. Casi el impacto no se nota en buscar un row en específico. O sea, si yo, por decir, quiero buscar exactamente un número de orden porque quiero buscar un dato, pues esa pregunta en un Tabular Mode o un Power Pivot es bastante 1000 veces más. Los tiempos de respuesta son mucho mejores que hacer análisis service tradicional. Análisis service tradicional multidimensional no es bueno haciendo preguntas granulares, sino agregadas. ¿Cuántas son las ventas por región, por año, por categoría de producto, por esto? Pero si me piden, oye, dame el nombre de la persona y dime el número de orden donde tuvo eso, normalmente eso yo se lo dejaba al Transactional System y yo se lo pregunto. Entonces, en estos modelos basados en memoria, se supone que vamos más allá de esa limitación. ¿Ok? Entonces decíamos que hay dos conceptos, columnas calculadas y medidas. Columnas calculadas ocupan espacio de la memoria o espacio en disco cuando se guarda el file físicamente, pero cuando suban memoria están ocupando la memoria. O sea que si yo tengo, imagínense que yo importo una tabla de
de ventas con 4 columnas y luego creo 5 columnas más, columnas calculadas, esas ocupan espacio, tanto de memoria y obviamente en el disco cuando apague yo baje la memoria, ¿ok? Entonces ocupan espacio. Versus las medidas o funciones, que van a ver en 2013 se llama funciones, es lo mismo, measures o functions, no ocupan entonces memoria. Por tanto, sí es lo que sí ocupan es CPU, o sea, procesamiento, porque cada vez que yo las quiero usar, en ese momento es que se calculan y se ejecutan. ¿Okay? Entonces, hay que hacer el trade-off en qué me conviene muchas veces usarlo como una columna calculada y como medida, según, obviamente, en mi caso que estoy desarrollando. Pero se recomienda, y esta es una recomendación actualizada, que mientras puedan hagan measures. ¿Sí? Por un tema de espacio físico de los recursos del sistema, ¿no? Pero, no todo el mundo perfecto, hay algunas cosas que tienen que ser en una columna calculada y no pueden ser en un measure. Como por ejemplo, si quiero crear un atributo que me permita filtrar otros datos. Si yo quiero crear, imagínense que yo tengo las categorías de producto y quiero crear una nueva columna que diga... no sé, tipo de categoría, no se me ocurre, pero una columna adicional y yo quiero que ese tipo de categoría me permita filtrar otros datos, tendría que ser una columna calculada, no puede ser un measure, porque no lo puedo usar como eso, y lo vamos a ver ahora. Pero básicamente ya vieron las diferencias. ¿Ok? Entonces, las columnas calculadas también se evalúan row por row. Si yo tengo una tabla de 100 millones de rows, cuando yo cree la fórmula en la columna, en ese momento, cuando le dé Enter, se evalúa row by row. ¿Okay? Y una vez que ya las evaluó, recuerden que ya vive en la memoria, ya está en el file, ya nunca más se van a calcular, ya están calculadas. Por tanto, eso también me permite saber que hay cosas que yo no las puedo crear en advance, o sea, no las puedo crear en los rows. A veces tengo que hacer promedios y los promedios no los puedo hacer row by row. Si quiero sacar el margen de ventas, por ejemplo, no lo puedo hacer row por row, sino a veces tengo que primero sumar lo que quiera analizar para después hacer la división, no sé si le ha pasado. ¿Okay? Entonces también ahí son escenarios que hay que ver, columna o medida. DAX, entonces el lenguaje DAX, esto no está actualizado, así que tienen que haber muchas más. Esto es de la versión antes de 2012, pero por lo menos tiene 80 funciones que están en Excel, como muy conocidas por los que han usado Excel, y la sintaxis es similar, ¿no? Entonces están ahí. Las medidas calculadas, como lo hablábamos, se evalúan dinámicamente, ocupan CPU, son parte del modelo, están disponibles en Pivot Table, pero no puedo hacer filtros, decíamos. Y entonces están disponibles. Ok, entonces vamos a hacer rapidito algunos ejemplos. Ok, tengo el modelo, decíamos. Ok, cosas básicas. Yo aquí en este modelo, fíjense que aquí estoy en la tabla de ventas. En esta tabla de ventas, lo que me viene en la base de datos es la cantidad. Fíjense aquí está Sales Quantity. Está aquí, Sales Quantity. Y tengo el Unit Price. ¿Sí? Yo podría crear entonces una columna calculada que multiplique los dos valores y a partir de ahí esté disponible en mi modelo como columna calculada. Y eso es exactamente lo que hicimos. Si ven aquí, el color gris más oscuro representa que es una columna calculada. ¿Sí? Porque entonces si ven aquí arriba, esto tiene una fórmula ya. Y esta es la columna calculada que dice Sales Quantity multiplicado por Unit Price. Y en este caso le estamos restando el Discount Amount que tiene también esa línea. O sea que lo que tengo ahí es el precio por cada línea, el total de ventas de cada línea. ¿Sí? Y si se fijan la sintaxis también, el nombre de las columnas está con los corchetes, square bracket, y nada más. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya ustedes están viendo algunas diferencias de repente con Excel. Y entonces también es interesante porque cuando yo, a diferencia de Excel, aunque parece Excel al usuario y aquí se puede confundir, cada una de estas celdas realmente es lo mismo, ¿no? O sea, no es que yo tengo A8, B3 y yo en cada celda puedo hacer una fórmula. La fórmula es por columna, es una columna calculada y por tanto está ahí. Y así como esa, fíjense que está también, le hemos creado el Line Cost, que es la misma fórmula, Unit Cost multiplicado por la cantidad de venta, y tengo también Line Margin. Todos estos son columnas calculadas, o sea, el margen. ¿Cómo hemos definido el margen? Si se ve aquí, sería la resta, el margen monetario sería la resta de las ventas menos el costo, ¿correcto? Y entonces está ahí. Una última columna calculada que está aquí,
que es Line Margin Percentage. Sería, en este caso, cuánto me estoy ganando por cada línea de producto, que sería el margen en monto sobre el costo, ¿correcto? Y esto es lo que está en la fórmula. Entonces decíamos, hay que tener cuidado con este tipo de fórmulas, porque aquí entonces yo estoy sacando el margen, si bien, de cada línea. Pero vamos a ver si me hace sentido luego, y eso es lo que quiero que vean. Entonces, yo tengo 4 columnas calculadas, y entonces aquí también van a notar que hay una división en mi tabla. Yo estoy, decíamos, en la tabla de sales, y aquí tengo una rayita que por defecto está habilitada. Pero lo que quiere decir es que lo de arriba es la parte de que viene la data, que está guardada, y lo que está debajo de la línea son los measures o functions. ¿Okay? Lo que decíamos que se ejecuta en runtime, ¿okay? Que no está precalculado. Entonces yo he creado aquí también 4 measures, aquí abajo. ¿Cómo se definen los measures? En la sintaxis van a ver, o sea, yo las puedo definir en este mismo tab, en esta misma hoja de ventas, y van a ver que la sintaxis es distinta. En la anterior era igual sales quantity multiplicado por el unit price. Aquí siempre van a ver el 2 puntos igual. Cuando vean 2 puntos igual, y yo definí el nombre de la variable, esto se va a llamar sales. 2 puntos igual es la suma, y ahí estoy usando una función de DAX, sum, de todo lo que son el precio de venta individual, ¿no? ¿Se entiende ahí? ¿Unas preguntas? Estoy yendo muy rápido, por favor, me preguntan. Pero entonces hasta ahí definimos 4 columnas calculadas y hemos definido un measure, y así como sales, están entonces cost, y está margin, y está margin percentage a nivel de measures. Ok, entonces ya con este modelo yo puedo entonces ir aquí arriba al menú y podría probar mi modelo. ¿Sí? Entonces voy y puedo crear un pivot table desde el menú de aquí. Hay varias formas de hacerlo, pero vamos a hacerla simple. Y yo ya tengo aquí una hoja de Excel. Este ya es Excel tradicional, como lo conocemos, que está conectado en este momento a mi modelo de Power Pivot. Para el usuario, y nosotros somos también usuarios técnicos, tenemos Excel y hemos abierto una instancia de Power Pivot dentro de Excel, que realmente es Analysis Services hosted en Excel, ¿correcto? Y se llama Power Pivot. O sea, realmente nosotros somos usuarios técnicos, debemos entender que son dos cosas separadas realmente, pero tiene el mismo look and feel y está dentro de Excel, y se hace bastante sencillo porque estoy con la interfaz de Excel. Pero entonces internamente aquí, cuando yo creo un pivot table, yo estoy creando un pivot table contra mi base de datos de Analysis Services que está en memoria, que es mi mismo Excel. ¿Okay? Entonces aquí yo puedo crear un nuevo pivot table y entonces ya comenzar a jugar con mis pivot tables. Entonces yo puedo aquí ver que aquí están expuestas todas mis tablas de mi modelo de Power Pivot, ¿sí? Todas las tablas. Y entonces puedo obviamente ya jugar como siempre, si lo han hecho antes con los Pivot Tables. En este caso, solamente para mostrar lo que hemos creado, fíjense que aquí está Date, y voy a tomar Sales, mi tabla Sales, y aquí tengo al final las 4 medidas que yo creé. ¿Sí? Se ven transparentemente igual, o sea, nadie sabe que son distintas en naturaleza, pero aquí entonces yo puedo agregar sales, cost, margin, margin percentage. Okay. Entonces ya están ahí en mi modelo. Ok, solamente para clarificar, lo que yo hice hace un ratito aquí, debajo de la línea, lo puedo hacer también dentro de Excel, aquí dentro de Power Pivot. Fíjense, Power Pivot, y aquí en Power Pivot está ahora un botón nuevo. En Excel 2013 le decíamos que le llaman Functions o Calculations. Entonces yo puedo verlas aquí. Si yo digo Manage Calculated Fields, fíjense que aquí están los 4 que creé debajo de la línea. O sea, es lo mismo. ¿Okay? Yo los puedo crear desde aquí, del ribbon de Excel, o lo puedo crear ya en Power Pivot en sí. Pero es la misma referencia. Entonces ya estamos hasta ahí. Entonces fíjense que aquí yo tengo ya entonces el acumulado de ventas, el acumulado de costos y márgenes. Si esto es así. ¿Qué me falta?
Ah, no me está haciendo caso el formato. Y yo le puedo cambiar el tipo de dato a la medida calculada también. Pero no importa. Ok, en este caso fíjense que yo tengo un margen. Aquí lo hice a propósito. Entonces yo tengo las ventas, tengo el costo, tengo el margen. Estos se derivan de cálculos a nivel de líneas y luego yo creo una agregación. Y ahí está el margen. Pero el margen percentage, vamos a verificar si está correcto, ¿sí? Aquí me está dando un margen percentage. Normalmente como sería, debería ser las ventas, que es C9 en este caso, C5, perdón, el margen. El margen que ya lo calculé que es ventas menos costo. E5 dividido entre el costo, ¿correcto? Sería D5. ¿Qué hice? Ah, aquí hay algo raro. ¿Dónde está? Esto es raro. ¿Quién me dice cuál es el error aquí? Arriba, el que dice show formula, que está prendido. Si lo apaga, no sale entonces el valor. Gracias. Ok, eso pasa siempre en televisión. Ok, gracias. Sí, no estaba calculando la fórmula. Parte del demo, sí. Era para estar despierto porque nadie dijo nada de que empezamos. Estoy preocupado en verdad. Tú no necesitas alguien de finanzas que se sabe eso de arriba abajo. Totalmente. No, y fíjense que... Ok, lo que quiero demostrarles aquí, que hay una diferencia. Nosotros calculamos el margin percentage, decíamos, como columna calculada, luego creamos un measure, pero si el usuario de negocio los ve y dicen, oye, realmente ese número que estás calculando no está correcto, porque debería ser 129.76 en lugar de 114.41. ¿Ok? Y entonces, la lógica de esto es que cuando yo generé esta medida, yo la generé como el average de los márgenes individuales. O sea, recuerden que a nivel de cada línea resté ventas menos costo y a esa diferencia la dividí entre el costo para saber cuál es el margen de esa línea. Pero si yo quiero sacar entonces cuál es el margen de todas las ventas del año, yo no lo puedo hacer así porque yo ya hice una división y ahora tendría que ser el average, que es lo que yo he hecho aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Si son sumas, yo puedo crear en las columnas sin problema, en columnas calculadas, pero normalmente cuando tengo cálculos semiaditivos, como es un average, entonces no lo puedo hacer necesariamente ahí. La respuesta de esto sería de que en lugar de que yo haga un average del line margin percentage, lo que yo debería hacer probablemente es cambiar esta fórmula por simplemente, ya que ya creé unas columnas calculadas, yo podría usar entonces, yo creé una columna que se llama sales, ¿sí? Que está aquí abajo al lado, ¿no? Perdón, otra vez, margin, ¿no? Margin, correcto. Margin entre costo, correcto. Entonces no puedo hacer un average de las líneas, sino debería ser ya después de que procesé la suma, que eso es lo que está encerrado ahí, después de que ya se sumó todo y se restó con el costo, pues lo hago ahí. Ahí debe cambiar el número si está correcta la fórmula. Y si ven aquí en la tabla ya se actualizó, porque eso también es lo interesante. Si ustedes ven ya que el margin percentage está correcto ahora, apenas yo le di enter al botón, todos los datos se reflejan automáticamente y eso es bastante interesante. Bueno, no hay que procesar y compilar y ver esto, no. Cada vez que usas un cambio automáticamente se muestra. Ok, entonces el objetivo de esta parte es decirle, tengan cuidado cuando hagan columnas calculadas, no son simplemente sumas. Muchas veces tienen que hacerlo ya no a nivel de row, sino tienen que hacerlo a nivel de después de tener ya un resultado, como lo hice con sales y luego con cost. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Están aquí despiertos? No los veo porque estaba oscuro. Rafa, ¿cómo estamos? ¿Estamos vivos? Por atrás, Héctor. ¿Se ve? Uy, nos van a llevar. Ok, entonces,
Sí, ya dijo. Wow. ¿En qué party tú estás? ¿En qué party tú estás? Bueno, le puso un ringtone decente, por lo menos. Ahí yo he escuchado otro complicado. Sería otro. Sí, sí, advertencia ahí. Ok, entonces, básicamente el tema de DAX es bastante simple, pero es complicado, no es fácil. Pero, o sea, simple porque las columnas, o sea, una vez que, como cuando uno comienza a programar, ¿no? O sea, tú ves las funciones y, suma, y tú dices, esto más esto, y ya, chévere. Pero ya cuando empiezas a trabajar, muchas veces el modelo, esto que no es, parece tabular, pero es realmente más multidimensional, entonces los cálculos no necesariamente salen exactamente como uno quería, y ahí viene que hay que entender mucho la correlación entre una fórmula y cómo impacta con la otra y cosas de ese tipo. O sea, a partir de ahí simplemente es hacer mucho más DAX para aprender más DAX. O sea, practica y trata de entender y esto y esto y esto. Así que lo que viene sí es ver un poquito más de las funciones. Yo usé hace un ratito para crear esta fórmula de sales de cost, simplemente sum, que es la misma fórmula que está en Excel. ¿Sí? O sea, similar en su implementación de DAX. Pero aquí también hay un sum x, hay average x, count x, y todos estos x que me permiten que si yo voy a hacer una suma le puedo especificar un filtro. O sea, yo quiero sumar solamente los rows que pertenecen a la región norte, por ejemplo. En Excel no puedo sum un rango de celdas, ¿no? En este caso, pues, los X me dan esa potestad de pasarle un filtro que sería una tabla, un subset de mi tabla. Todos los X. Y hay count rows, súper útil, que lo vamos a usar en un momentito. Entonces vimos esto. Aquí nos quedamos la vez pasada y dijimos que, según esta analogía, que era uno de los creadores del producto, o sea, básicamente entendimos que estamos en este nivel de madurez y hoy hemos visto, de la sesión de hoy, estamos empezando con lo que es DAX. Entonces, la otra parte interesante, normalmente el mundo ideal mucho no existe, entonces yo voy a tener muchas tablas. Yo hice sales, después yo tenía, decimos, productos de y todo eso. La recomendación es, mientras menos tablas, mejor en este caso. ¿Sí? Mejor, tanto por el tema técnico de Power Pivot y Tabular Mode, que mientras menos tablas, mejor. O sea, por tanto, denormalicen, ¿no? Denormalicen. Y traten de poner todo en donde haga sentido, ¿sí? Pero no muchas tablas por ahí. Ok, y entonces, pero ya cuando yo tengo tablas, normalmente tengo que crear relaciones. Hablamos de algunas limitaciones, no puedo crear many to many, pero de las relaciones sí. Y hay dos funciones importantes que van a usar mucho también cuando yo quiero entonces denormalizar. Related y Related Table, ¿sí? Que es que me permiten navegar una relación para traer un dato del otro lado. Eso es lo que hacen. Entonces, si probamos esto de aquí, podemos hacer un... Fíjense aquí, yo tengo channel, canal. ¿Se ve? Sí. Ok, channel. Yo puedo decir, fíjense, recuerden el diagrama que channel está aquí y se conecta directamente con sales. Entonces si yo tengo que hacer algún análisis por algún motivo, yo podría crear aquí una fórmula, una columna calculada que utilice la relación. Entonces yo puedo decir aquí, esto es igual a related. Ok. Sí, antes de hacer eso, para no complicarlo, déjame ir a sales primero. Perdón, otra vez. Product. Recuerden de product y producto. Tiene producto, product subcategory y product category. Este es un snowflake que decíamos que son tres relaciones cascading, ¿no? Entonces, yo debería simplificar ese modelo si puedo. Entonces, solamente en product debo traerme categoría de producto y subcategoría de producto. Para el usuario mostrarle solamente una tabla de productos y ahí que tenga todo. Entonces, ese es un ejemplo para poder usar related. Okay. Voy aquí. Entonces, ¿cómo yo haría? Yo digo igual related y me voy a traer, como está relacionado, aquí la tabla se llama product category. Fíjense ahí que el IntelliSense sale y me salen las tablas que están en el modelo y ahí está product category y puedo traerme que el name es lo que me interesa. O sea, usé related y el parámetro es lo que me quiero traer de la otra tabla. Si le doy enter, entonces en ese momento va a ejecutar para todos los rows, que son 2517, me va a traer ¿qué traje? La categoría. Entonces, claro, ahí yo estoy creando una columna calculada para denormalizar mi modelo. Y esta sería category, por ejemplo. Entonces ya saben lo mismo, ya lo saben hacer, sería related para traerme subcategoría, product
subcategory y me traigo el name. Entonces ya lo tengo todo en product. Eso sería subcategory. Perfecto. Y el objetivo de esto en este caso era ocultar las otras dos tablas, porque ya no las quiero en mi modelo. Si se fijan aquí, ahora mismo aquí yo tengo product category y subcategory, entonces yo ya los puedo ocultar. Entonces puedo ir a mi, hay varias formas de hacerlo. Aquí gráficamente yo le digo right click, hide from client tools. No lo puedo borrar porque de ahí estoy tomando la categoría, pero lo puedo dar hide. Ya la de hide, entonces ya como ven aquí en el pivot fill list se desaparece, y eso es bastante bueno para no tener tantas tablas. Entonces yo usé related. Si yo quiero usar la otra, ¿cómo funciona related? Es de one to many, o de many to one, producto a subcategoría. El related table funciona al revés. ¿Okay? Si yo tengo aquí channel, que es el one, entonces decíamos, yo quiero traer, por ejemplo, quiero hacer una suma, tengo que usar sum x, ¿ok? Una fórmula sum x. ¿De qué tabla? Lo que voy a sumar son ventas, que mi tabla se llama ventas. SumX tiene dos parámetros. La tabla decíamos que puede ser un filtro, un subset y lo que quiero sumar. Lo que quiero sumar realmente es el campo que se llama, dentro de sales yo tengo un campo que se llama sales. ¿Sí? El primero, el prefijo es el nombre de la tabla, el segundo es el nombre del campo, de la columna. ¿Ok? Enter. Y me va a dar error porque me faltó el related, ¿no? En este momento él está tratando de ejecutar la fórmula. Por cada uno de los canales. Aquí me da error. Ups. Ok, pero está incorrecto. Fíjese. Lo que está tratando de sumar aquí es... sí, me está trayendo todo, correcto. O sea, como no le di... realmente no está siguiendo la navegación, sino simplemente he hecho suma todo lo que existe en sales y por eso se repite. Pero la idea no era esa, sino decirle, en lugar de, por eso es importante sum x en este caso, porque esta tabla, en lugar de ser toda la tabla, puede ser un subset de la tabla. En este caso, los rows que están amarrados a store, los rows que están amarrados a online, los rows que están amarrados a catalog. Entonces ahí es que yo le diría related table. Uy. Table, se va a apagar. Deja buscar el cable. Nadie me avisó, no sabía que estaba con cable. Pensamos que era una manera de mantener el tiempo. También. Ok, estábamos ahí, ¿no? Related table era aquí. Y aquí dice sales. O sea, related table, sales. Vamos a ver si ahora funciona. Y por eso es que se demoró mucho hace un ratito. Porque por cada uno estaba calculando la suma completa. Debería ahora... ok, ahí sí está, ¿no? Sí está, ok. Parecía que no, pero eso. O sea, por tanto, ¿cómo usamos la función? Fíjense ahí, related table. El parámetro sería hacia cuál tabla voy a ir. Y el segundo parámetro es qué es lo que quiero traer de ahí. Redundantemente, en este caso todo se llama sales, no se confundan, pero primero es la tabla, lo segundo es el campo, y el campo se llama sales, yo le puse sales, hubiese puesto total sales o algo así, pero eso es lo mismo. ¿Okay? Y entonces, ok, lo interesante de esto es que, ¿qué pasa si yo, imagínense, ok, yo voy a renombrar esto y se llama channel sales, ¿no? Por ejemplo. Esta fórmula de aquí yo la podría copiar tal cual como está y la puedo poner en otra de mis tablas, por ejemplo en Store. Aquí tengo todas las tiendas, ¿sí? De mi negocio. Yo puedo crear otra una calculada aquí y entonces si yo le copio la misma fórmula, ¿qué es lo que debe suceder? Lo debe calcular por tienda. Correcto. En este caso va a ser la misma operación, no tengo que alterar la fórmula para nada, simplemente va a ir, navega la relación, se va a sales y me va a traer el dato de las ventas por cada tienda. ¿Okay?
Ahora, ¿por qué yo querría hacer esto? Porque yo ya tengo las ventas en algún lado y yo las estoy trayendo ahora a mi columna de normalizando. En este caso, como que no tiene mucho sentido. Esto sería Store Sales. Normalmente yo haría esto, probablemente en algún escenario que yo quiera reutilizar esa data para hacer otra cosa. Por ejemplo, claro, yo no quiero que el usuario normalmente esté consumiendo esto, le voy a dar high. Le doy high a esa columna que traje. O sea que no va a estar en el modelo. Pero lo que yo quiero es hacer una tercera columna, o una segunda columna, perdón. Que vamos a dar un if y decir, dependiendo del store sales, ¿sí? Si el store sales es menor a 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 millones, yo diría, por ejemplo, esto va a ser una tienda de tier 3. Si no, voy a hacer otra pregunta, pues sería lo mismo, ¿no? Habría varias formas de hacerlo, puedo dar un ejemplo sencillo. Si store sales, así, menor a 10 millones, entonces sería tier 2. Y si no, tier 1, que es la que más vende. ¿Ok? ¿Me falta un paréntesis? No. Ok, en este caso entonces estoy creando la siguiente columna, la última columna, para que me diga simplemente el tier de la tienda. Y esto es tier. Entonces decíamos, en este caso yo hice todo eso, podría haber hecho una sola fórmula, lo hice en dos partes, hice primero una columna, hice el relay, traje las ventas para hacerlo más sencillo. Y esta es la clave de DAX, que pueden ser unas fórmulas tan complejas que la idea es particionarlo. Pero entonces, ¿por qué lo hice como columna? Porque podría haber sido un measure también. Decíamos que si es como columna, yo la puedo usar luego. Déjenme borrar esto. Yo lo puedo usar para filtrar. Si voy aquí a Store, debería haber tier aquí. Y se ve tier aquí y yo puedo agregarlo, por ejemplo, como un slicer. ¿Se ve ahí? Entonces ahí está. Y si le doy clic, pues él está filtrando. Y bastante rápido. ¿Okay? Si hubiese sido un measure, no puedo agregarlo como un filtro o como un slicer en este caso. ¿Okay? Simplemente vive para vivir aquí en la tablita, pero no como un filtro. ¿Okay? Entonces ahí está. ¿Preguntas? Bien, vamos a seguir aquí. Bien, uno de los temas más complejos de DAX es la parte del context, del filter context, ¿sí? Y hay, para el mundo de multidimensional, pero esto es tabular, pero parece multidimensional, porque siempre, se supone que ya no hablemos de cubo, pero realmente son varias dimensiones que yo estoy mezclando. Así que entonces viene el tema de contexto. Cada vez que yo hago un cálculo, por el sentido de que hay muchas tablas participando, yo tengo que muchas veces referenciar a una celda específica. Si ustedes imaginan Excel como ser la base de datos, yo voy a una celda específica, yo digo A4. A4 representa las ventas de la región norte de este año para esta categoría y eso es lo que está en esa celda, específicamente. Entonces, el context quiere decir eso. El tener idea en qué parte estoy exactamente. Entonces, hay un global context, hay un row context y hay un filter context. Entonces, el dominar el tema de funciones que manipulan el context es la parte entonces más sofisticada de DAX, porque entonces, por ejemplo, ¿para qué quisiera cambiar el contexto? Por defecto, yo no tengo control sobre los valores que pongo aquí. Por ejemplo, decíamos, en esta demostración, yo tengo aquí las ventas para el 2007 en esta celda, ¿sí? Si yo quisiera hacer, vamos a decir, ¿cuánto representan las ventas del 2007 del total de los 3 años? O sea, por ejemplo, ¿cuánto viene a ser 1.600.000 de los 37 millones en total? ¿Qué requiere esto? Yo ya tengo el millón porque estoy en esa celda, estoy ahí parado y este es el millón y tanto, que corresponde a Sales 2007. Tendría que dividirlo entre la suma de todo, ¿sí? Entonces, la suma de todo para que esté en esa celda requiere manipular el filter context, porque por default él dice, no, yo ya estoy parado en 2007 y estoy parado en esto, ¿cómo me estás pidiendo que no le ponga año ahora? Entonces ahí hay que hacerle un override al filter context, al context, ¿ok? Entonces para eso es, claro, y ahí vienen muchos escenarios, porque normalmente en el negocio siempre va a pasar eso, dame las ventas de todos los canales versus las ventas, dame las ventas donde el canal sea
tienda versus las ventas totales, ¿no? Internet y otras cosas. Dame, o sea, siempre una proporción, la venta de los productos versus, de un producto en particular versus la categoría, ¿no? Y las ventas de la región, sobre todo la región, contribution, ¿no? Contribution to total, le llaman. Y entonces hay funciones para manipular el contexto. Varias funciones de esas, y una de las principales, y que la van a ver en todo, se llama calculate, si no se ve ahí, es calculate, ¿no se ve? Se ve. Calculate, ¿sí? Esta función calculate es la posibilidad entonces de decir, yo voy a hacerle un override al context por defecto. Y entonces, ¿qué dice? El primer parámetro es lo que yo quiero hacer, si por ejemplo una suma, y el segundo, a partir del segundo parámetro que es opcional, entonces le puedo hacer los override. Voy a hacer la suma, pero de esto, y de esto, y de esto, y de esto. Entonces calculate es la parte más interesante. Calculate se puede, si ven el ejemplo aquí, no sé si se llega a ver en alguno, pero calculate tiene dos sintaxis, una abreviada y una completa. ¿Sí? Les recomiendo que usen la completa, porque si no, no se entiende. Pero vamos a ver ahora. Que hay que escribir calculate, lo que vamos a hacer, y luego el filtro. Entonces vamos a hacerlo ahora. Entonces hay otras funciones también que permiten cambiar el contexto. Una de las siempre claves es filter, ¿no? Yo puedo forzar un filtro. Yo ya estoy en 2007, pero quiero decir enero, pues le agrego un filtro. Tengo que estar en calculate, le agrego un filtro adicional y le pongo específicamente enero. O yo ya estoy parado en 2007 y quiero que me traiga todos los años. Diría all calendar o all years, calendar year, por ejemplo. Entonces puedo usar all, a una tabla completa. All except también puedo usar. O sea, tráeme todo menos este campo. Y así, o sea, todos estos son para manipular el contexto. Entonces, la siguiente demostración sería cambiando el contexto de algo. Y en este caso, ok, vamos a hacer eso. Voy a quitar esto un momentito para explicarles el concepto. Entonces yo tengo aquí los años. Vamos a decir que tengo 7 y 8, 9, 3 años. Y voy a poner aquí la categoría. En producto yo tengo categoría. Se ve por ahí categoría. Fíjense. Ok, por defecto ustedes ya saben que cada intersección sería 2007 audio en este caso, 2008 audio y así, ¿no? Y cada intersección significa algo. Si yo quisiera, por ejemplo, crear una función, perdón, aquí. Yo podría, por ejemplo, crear una función en Power Pivot o un measure. Y recuerden que esto es lo mismo que hacerlo en el otro lado. Voy a crear una función nueva que se llame... vamos a decirlo, vamos a ponerla aquí en esta tabla y le vamos a decir year context. Simplemente quiero tener la potestad de poder saber en qué celda estoy parado, o sea, qué año estoy referenciando. Yo podría decir if vamos a hacerlo con count. Ok. If count rows de, por ejemplo, values, y mi tabla se llama date, creo, date, calendar year, igual a 1, entonces yo puedo insertar values de date, calendar year, ¿sí? Y si no,
Ok, aquí la parte siempre más difícil son los paréntesis. ¿Dónde está el paréntesis? Me sobra uno. Ok, ahí está. Fíjense, miren, lo que estoy haciendo aquí en esta fórmula es que simplemente estoy haciendo esto para poder atrapar el valor que está en este contexto. Y lo que está haciendo es if, si la cantidad de valores que donde estoy parado ahora es igual a 1, o sea, si solamente está seleccionado un valor, quiero que entonces, esto es lo que quiero que hagas, que me imprimas ese valor. ¿Sí? Esto es para imprimir el valor que estoy en el contexto. Si no, si es más de uno, distinto de uno, en este caso deberían ser varios, entonces yo quiero que diga multiple years, debería decir count, dice count, count, y que me diga cuántos hay seleccionados, porque no los puedo imprimir todos. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es que está mal. ¿Y qué está mal aquí? A ver. ¿Quién me ayuda? Ah, date, calendar, year, ¿no? A ver. Values. Date. Aquí hay algo que me falta. Too few arguments. ¿Quién me ayuda aquí? Si el count rows ¿no? Igual ahí, y ahora sí creo que tengo nada más. Ups. Ok. Necesito que esto sea un string. ¿Cómo hago que esto sea un string? Cash. Funciones de Excel. ¿Cómo? Serían funciones de Excel lo que estoy usando ahí. Ah, sí, podría ser un caso o cualquier función que lo lleve a texto. Sí, ¿saben por qué? Lo que pasa es que trim, en este caso, ok, el segundo parámetro del if yo le estoy diciendo que escribo un texto. Y para mi mala suerte, year es una función de SINT, el año. Entonces en el if se supone que la condición si es verdadero o la condición si es falso sean del mismo tipo de dato. Entonces está un entero y un entero. ToText o trim o cualquier función que haga algo a texto. Sí, ajá, implícitamente. Uf, tenía un riesgo ahí gigante. Pero fíjense, o sea, lo que estamos haciendo es simplemente escribir el valor de donde estoy parado. Y como se fijan, en 2007-2007, toda esta columna, pero cuando voy aquí a Grand Total, ya no estoy en 2007 ni 2008 ni 2009, estoy parado fuera de un año específico y entonces ahí me dice que hay 3 seleccionados en este caso. ¿Ok? Lo mismo yo podría decir entonces para la parte de la categoría similar y puedo entonces al final yo decidir y con estas funciones yo puedo preguntar dónde estoy parado y puedo entonces sobreescribir, ya saben, con values, con esto yo puedo hacer eso. Ahora déjenme abrir algo que ya está hecho aquí porque el tiempo nos va a ganar otra vez y entonces yo podría, por ejemplo, hacer una función ok. Yo, por ejemplo, podría usar all. A ver, vamos a hacer ese último demo, ¿ok? Yo tengo aquí el año otra vez y tengo producto y categoría, ¿no? Yo a este de aquí podría ponerle la venta, sales. Ok, vamos a dejarlo ahí. Fíjense, ahí yo tengo las ventas totales por categoría. ¿Okay? Si yo quiero hacer un cuánto audio representa del total, o sea, decíamos 151 millones dividido entre el total, o sea, yo tengo que hacer un override del context, sobreescribir el contexto. Yo podría hacer una función calculada sobre ventas, porque ahí lo quiero que se guarde,
y le voy a decir no, all categories, por ejemplo. Todas las categorías. Yo puedo crear entonces aquí simplemente all sí, podría ser calculate, correcto. Está bien, ok. Calculate. Entonces la primera expresión yo quiero que haga simplemente me ponga sales, todas las ventas de all. En este caso se llama product category. Ok. Yo estoy creando esta fórmula para que entonces él siempre, esta es una fórmula que he hecho para que siempre me escriba el valor total. O sea, ¿qué estoy haciendo? A pesar de que yo estoy posicionado en audio, él está escribiendo el valor del all, de todo. Entonces estoy haciendo un override. ¿Cómo estoy haciendo un override? Con la función all sobre la columna que quiero afectar. Si le quito el all, él me trae la venta por default en este caso de esa categoría. ¿Y por qué quise hacer esto? Pues decía, yo quiero crear la función que simplemente sea contribution to total. Y otra vez entonces puedo hacer la tercera columna que diga sales, category sales from total, no sé. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería esa fórmula? Simplemente sales, perfecto, sobre all, correcto, all, vamos a hacerle sales, all categories. O sea que ahí ya se simplifica porque ya puse lo de all categories en una función con calculate, que hace el override. Sales no necesita nada más porque sales no tiene un override. Sales por defecto me da el valor que está en esa posición. El de all categories tiene el override del context. ¿Okay? Y entonces aquí deberíamos tener entonces la contribución. Como ven, el total es 1, que sería el total, y ya tengo el 100%, correcto. Ok, y entonces, como ven aquí, la parte de calculate, all, son súper importantes para hacer estas funciones de sobreescribir el contexto. Okay. Fíjense, esto es un quiz rápido, aquí, entre nosotros. No tenemos tablet para sortear, pero es para darle emoción. Fíjense, esto es un caso típico también si yo quiero crear un ranking. Tengo una lista de clientes, de productos, de tiendas. Quiero ver cuál es la primera, cuál es la segunda en ventas, la tercera en ventas. Si ven la definición ahí, el rankings, en este caso de ventas, como quiero hacer ventas de clientes, se podría definir como el número de clientes que tienen mayores ventas que yo. ¿Sí? Más 1. Yo, Alan Q, pregunto, ¿alguien de ustedes ha vendido más que yo? Si ustedes me dicen no, más 1, 1. Yo soy el primero, ¿correcto? Esa sería la lógica. Y lo mismo. Si el segundo va a preguntar, ¿hay alguien que ha vendido más que el segundo? Si hay alguien, ese debería ser el primero que está ahí. Pero esa es la definición. Si yo quiero crear un DAX con esta fórmula, entonces sería, imagínense que vamos a crear este function o measure. Ahí faltan los 2 puntitos por si acaso. Ah, no, esta es una columna, pero no tiene 2 puntitos. Customer rank. ¿Cómo sería? Puedo usar la función count rows porque lo único que quiero es sacarle el ranking, ¿correcto? No quiero saber, al final del día yo voy a dar cuántos clientes hay que hayan vendido mayor que yo, más que yo. Entonces, count rows. ¿Qué voy a contar? Voy a contar simplemente a los clientes que hayan vendido más que yo. Por eso le puse un filter primero. Si no hubiese filtro, yo podría decir count customers sales, ¿sí? Pero vamos a filtrar primero. Y entonces digo, ok, el primer parámetro de filtro es ¿desde dónde voy a filtrar la data? Ok, vamos a filtrar la data de todos los clientes. Estoy haciendo un override al context y le estoy poniendo all. A pesar de que yo esté en un pivot table y haya puesto customer en los rows y por tanto me salen mis 10 customers que tenga, imagínense, yo le estoy forzando con all para obligarlo que él pregunte por todos los demás. Si no le pongo all, entonces él simplemente toma como si yo fuese el único cliente, porque ya estoy ahí. Entonces filtro del todo, el todo es all. El segundo parámetro digo, ¿qué quiero filtrar? Dame los clientes que tengan ventas mayores a las mías. Ahí están las ventas, en este caso, customer sales, que sean mayores a las mías,
¿correcto? Este customer sale, como ven aquí, viene a ser las ventas para el cliente actual, para mí en este caso. Yo digo que yo estoy contando, recuerden, cuento los rows de customer de clientes que tengan ventas mayores a las mías. Y aquí está el mayor. A esta es la parte clave, que esto de aquí es la forma corta de hacer un calculate. Sería calculate, paréntesis, las ventas de todos. Aquí estoy usando values para traerme todos los clientes, todos. Entonces, en ese caso yo estoy diciendo entonces cuenta todos los que sean mayores que yo. ¿Sí? Y al final le sumo el 1. Al final del día, si yo esto creo en una columna calculada, tendría una columna calculada con el ranking. Eso es súper difícil de hacer en análisis RBCS multidimensional. ¿Sí? Bueno, difícil realmente en código no, pero más cuesta en performance. Porque recuerden que la lógica aquí es iterar otra vez todos los rows, todos otra vez, por cada uno. Si tengo 1.000.000 de clientes, va a ir uno por uno a preguntar si los otros 999.999 han vendido más que yo. Y es row by row, es iterativo. Entonces, esto es algo que es súper bueno para in-memory. Power Pivot, Tabular Mode. Entonces así. Eso es un ejemplo de una función entonces con esto. Hay funciones de Time Intelligence, ya estamos por terminar. No las voy a hacer todas, pero fíjense que también hay muchas funciones. Así como José Luis ha mostrado la parte de Windows, ¿no? Windowing. En Transact SQL, que está súper bueno, que pueden hacer entonces comparación month to date, year to date, y comparar contra distintos periodos. Entonces también aquí tenemos varias funciones que, por ejemplo, yo quiero comparar las ventas de un periodo contra el otro. Otra vez uso calculate, ¿sí? Y aquí, a ver si lo tengo aquí. Tengo aquí algunas funciones listas, solamente para mostrarlas. ¿Están aquí? Okay. Ok, si pueden ver por ejemplo aquí, Visual Notepad. Fíjense, en Time Intelligence, por ejemplo, yo podría hacer esta de aquí. Si quiero crear las ventas, un running total por mes, ¿sí? Month to day, le llaman. Entonces yo puedo crear una medida calculada que se llame Total Sales MTD y que uso Calculate, las ventas, pero la segunda parte es la clave que hace override al context otra vez y que usa la función Days MTD. Esa es una función de DAX que simplemente me trae todos los días del mes en curso. O sea que si yo tiro un pivot table donde con todos los días de enero, él automáticamente va a decir, ok, si estoy en enero voy a ir acumulando las ventas de enero. ¿Sí? El resultado de Total Sales MTD siempre va a ser el running total, el running total, el running total. ¿Se entiende? Y así como ven que hay month to day, hay quarter to day, year to date. Y esto de repente es familiar porque, a ver si se puede ver aquí. Esto es bastante familiar en SQL Server, Integration Service, en cualquier otra función, donde yo puedo usar day_add y simplemente restarle un periodo de tiempo. Si quiero sacar las ventas del año pasado, entonces yo ya había hecho las ventas month to day, por ejemplo, o simplemente sales. Pero si pongo a sales dentro de un calculate y el segundo parámetro es day_add year -1, lo que me va a traer las ventas del año anterior, ¿sí? Porque uso calculate. Calculate es la clave del éxito ahí, que hace override. ¿Okay? Y entonces, una última cosa aquí. Fíjese, el mensaje también, esto es importante. El modelo multidimensional no ha muerto, está súper vivo y creo que tiene más implementaciones que nunca, obviamente por todo el tiempo que tiene. Pero el mensaje es que hay muchos escenarios que ahora se resuelven muy bien en Power Pivot o en Tabular Mode, que eran muy complicados hacerlos en multidimensional. Como este escenario, en muchos casos a veces se tiene, y esto le llaman event driven, por ejemplo, que yo tengo, por ejemplo, tengo asociados o tengo members que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, y yo quiero saber cuántos asegurados, por ejemplo, tengo en este periodo.
Entonces yo tengo eventos en un start y un end date. Si yo quiero contar cada mes cuántos socios yo tuve, esa es una operación muy costosa, pues tengo que ir a cada una de las transacciones y son contratos. En el contrato del primer cliente buscar fecha de inicio, fecha de fin, tuvo 10 meses de asociación, yo digo, ok, estuvo 10 meses conmigo. Cliente número 2, lo mismo, no empezó en enero, sino en febrero. Ah, ok, el mes 1 tenía 1, el mes 2 sí tengo 2 porque está uno que empezó en febrero. Y entonces voy acumulando mes por mes. Esa operación es muy complicada y es lo que reflejo en este slide que dice en multidimensional, en UDM, un distinct count, contar clientes únicos es bastante complicado, se toma demasiado tiempo. En Tabular es súper fácil y la fórmula de DAX no es muy complicada. ¿Okay? Y lo interesante también es que si ustedes tienen algún proyecto de Data Warehouse o van a construir un Data Mart y todo eso, si trabajan con DAX o con Power Pivot, muchas veces incluso te hace pensar en que debes de rediseñar el Data Warehouse. ¿Sí? Porque tú dices, mira, esto lo usaba mucho antes porque era requerido, había que crear 4 o 5 tablas adicionales, probablemente ya no necesito hacer en DAX, como para hacer esto. Para hacer este counting sobre eventos, normalmente uno crea un snapshot, una tabla de hechos. Cada mes yo cuento cuántos hay y lo precalculo. Pero con DAX no es necesario. Y, o sea, me ahorro obviamente un montón de espacio en disco porque eso ocupa mucho. Y entonces hay escenario. El mensaje es que... y la otra parte, que esto es muy personal, que yo creo, porque ahora mismo tenemos que escoger entre multidimensional y tabular. Y eso es lo complicado. Esto tiene que haber definitivamente una convergencia. Este es el primer release Enterprise del Tabular Mode, ¿no? Ya estaba Power Pivot hace algún tiempo, pero estaba entonces en Personal BI Departmental. Corporate, ahora por primera vez hay que escoger entre Tabular y multidimensional. Es medio complicado porque a veces tú quieres hacer un producto y hay unos features que están en Tabular y otros features que están en multidimensional. La tendencia, yo creo, que la próxima versión debería ser uno solo y que uno no se preocupe por qué estás usando. Pero DAX es lo que debe persistir. Porque DAX es 1000 veces más sencillo que MDX, por ejemplo. Y entonces, eso podría ser una visión, probablemente estoy loco, pero Microsoft mismo dice, yo le pregunté a un ingeniero una vez y él mismo me decía que aún ellos no saben, digo, eso fue hace 2 años, ¿no? No sabían exactamente cómo iba a terminar la historia, si tabular va a ser el que predomine o multidimensional realmente sigue existiendo, porque multidimensional no tiene la limitación de memoria que sí tiene tabular, ¿no? Tabular Mode, decía, la única restricción es cuánta memoria tienes en la máquina. Y a veces yo no puedo escalar más memoria, pero si tengo una base de datos de terabytes, de petabytes, lo que llaman Big Data, o sea, eso normalmente no de repente lo podría poner en una memoria y entonces tengo que usar todavía el multidimensional que es basado en disco. Entonces, hay escenarios y escenarios, pero si ustedes mañana van a empezar un proyecto de esto, Tabular Mode está mucho más recomendado, porque es más simple relativamente para el usuario. ¿Okay? Pero entonces también hay algunas limitaciones ahí, hay unas cosas de financieras que no están por defecto, hay que hacer mucho DAX. Entonces hay que escoger entre las dos cosas. Hay varios sites aquí, yo publico esta PPT en la página de Puerto Rico Paz. Y les recomiendo el segundo, es súper bueno, Product Botticelli. Hay muchos videos bien buenos, mucho de este contenido también está tomado de SQL BI, que son autores de libros de este tema. Y entonces está también mi blog, que tengo ahí alguna información. Bueno, esto es lo último simplemente la parte amarilla dice prefieran medidas cuando puedan, ¿sí? Eviten las columnas calculadas, a menos que sea para hacer un filtro. Y este es el resumen de la sesión. DAX es súper rápido, la velocidad es la clave del éxito en este caso. Recuerden que si van a hacer un proyecto en DAX hay que pensar muchas veces si el Data Warehouse es lo mejor que tienen. Y recuerden también que Power Pivot es súper bueno, como lo que hemos hecho hoy, para hacer prototipos súper rápido. En verdad que, para nosotros consultores que antes cobramos por hora, si estamos en un proyecto, obviamente esto hace las cosas 1000 veces más rápido. Bueno, yo no me molesto, yo estoy contento porque tengo más cosas. Pero entonces, sí, hay muchas herramientas más poderosas que puedes resolver situaciones que antes probablemente te demorabas 1000 veces más. Así que nada, hay que adaptarse al cambio y seguir en la ola y ver después qué viene. Pero entonces aquí están algunos de los créditos, preguntas. Nagnoy también da el Power Pivot Workshop, que es donde yo trabajo. Entonces cualquier cosa también damos un workshop full de Power Pivot de 2 días. Y esta es la parte más importante. Si no han entrado a la página, entren a la página de Puerto Rico Paz. Denle like en Facebook.
Y gracias. Si tienen preguntas nos podemos quedar un ratito, pero ya son las 9:10 también. Sí. Hoy, el día de hoy precisamente, hicieron un release del CTP Eso es bueno. de una nueva funcionalidad dentro de este mismo tema que ahora vamos a poder conectarnos a modelos multidimensionales, ¿verdad? RealM, y poder hacer reportes sobre tabular mode conectándote conectándote a modelos multidimensionales, y eso es un breakthrough brutal dentro de esta Sí, correcto. sí. Sí, hoy salió disponible como beta. Sí, todavía está, todavía es un circuito más allá de beta. O sea, se supone no lo usen en producción. Exacto. Esa es la cosa. No es para producción. Sí, y lo que entonces explica José Luis, que acaba de salir una versión de DAX para un modelo multidimensional. O sea, que los que ya teníamos multidimensional en nuestros proyectos y queríamos usar Power View, que es la herramienta de visualización de Microsoft, que solo soporta DAX, pues entonces ahora podríamos usar los multidimensional que están al lado de allá con eso. Gracias, entonces, comentarios y cosas, nos escriben. Gracias, Frank. ¿Perdón? Esta sesión, perdóname, se llama, wow, increíble. Se llama Introducción a DAX o Data Analysis Expressions, parte 2. Sí. Sí, gracias. Gracias. Rapidito, que no se me